Es más que una canción, es más que... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les doy la bienvenida a un programa más con la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a Vamos con el mensaje de la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice: Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a el análisis del capítulo 6 del versículo 34, que dice el versículo 34: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Vamos al análisis de ese versículo. Compasión. La compasión es una emoción que conmueve lo más profundo del ser. Implica un sentimiento de tristeza por el sufrimiento y la desdicha de los demás, acompañado de un vehemente deseo de ayudar al prójimo. Es tanto una característica de Dios. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 3, con mi mamá. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. En todos los tiempos y particularmente es esta época de indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Cristo espera que esa actitud caracterice a sus seguidores. Así mismo es. Vamos con el siguiente versículo, el 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde.
despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Repito el versículo 36. Desde el 35, perdón. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Versículo 37 dice: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? El versículo 38 dice: ¿cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Allí es donde se dio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, para alimentar a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000 personas. Amén, aleluya. Ese es el milagro de la multiplicación de los alimentos. Y hoy en día Dios nos sigue multiplicando los alimentos, haciendo milagros de multiplicación, y más en estos tiempos de crisis, donde estamos viendo la multiplicación y que no nos hace falta el alimento y el sustento en nuestra casa. El Señor nos da hasta que sobre y abunde. Amén, gloria a Dios. Porque así es de bueno nuestro Señor con sus seguidores y con todos sus hijos, con todos los que amamos a nuestro Señor de corazón. Él nos da hasta que sobre y abunde, y que no nos haga falta absolutamente nada. Regreso en breve, los dejo con alabanza. Vamos con el capítulo 7 de Marcos, que dice lo puro y lo impuro.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Amén. ¿Por qué versículo? 5. Dale. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén, aleluya. Amén, aleluya, así mismo es. El aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos Vamos con el versículo 7 del capítulo 7, que dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ese era Jesucristo hablando con los fariseos y les dijo que ellos se aferraban a los mandamientos, a las reglas humanas, a sus enseñanzas, que eran reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se han aferrado a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, los fariseos, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera hacerte es corbán, es decir, ofrenda.